Te invito esta mañana a abrir tu Biblia conmigo. En el Evangelio de Juan, estamos en capítulo 20, seguimos en capítulo 20 esta mañana. Y vamos a leer a partir del versículo 19. Juan capítulo 20, a partir del versículo 20, y leo de la Biblia de las Américas esta mañana. Que el Señor bendiga su palabra que nos has dado, ¿no?, para nuestro crecimiento en la fe, crecimiento en la obediencia. Nos ha dado su palabra para que podamos ver a Cristo en su palabra y así seamos transformados a su imagen. Evangelio de Juan, capítulo 20, a partir del versículo 19. Dice siguiente: entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por medio de los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, le mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron a ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos los son perdonados. Y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, que es el siguiente domingo, los discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Que el Señor bendiga su palabra. Y nuestro texto sigue el relato de la resurrección. Y el texto de hoy relata cómo Jesús se apareció a sus discípulos en el mismo día de su resurrección. Y vemos en versículo 19 estas palabras: Jesús vino y se puso en medio de ellos. Y lo vemos de nuevo en versículo 26. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Y se divide el texto en 3 bloques naturales. Hay 2 apariciones de Jesús a sus discípulos y luego una conclusión por el autor, el apóstol Juan, en los últimos versículos. Y dentro de esos 3 bloques encontramos 5 detalles importantes. Vemos un saludo evangélico de parte de Jesús. Vemos un regocijo duradero en los discípulos. Un encargo autoritativo
de parte de Cristo a sus discípulos. Dos declaraciones maravillosas y una conclusión de suma importancia esta mañana. Dos veces Jesús mostró a sus discípulos las manos y el costado para confirmar que se había resucitado de los muertos. Lo vemos en versículo 20. En cuanto a los discípulos que estaban allí, les mostró las manos y el costado. Y podemos imaginar cuando esos discípulos encontrar Tomás lo que ha visto, dice que, y hemos visto sus manos y su costado. Entonces Tomás, lógicamente, dice, si no me ve lo que tú habéis visto, ¿no? Tomás, acerca de aquí, Jesús dijo a él entonces, Tomás, acerca aquí tu dedo, en versículo 27, y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora bien, el primer detalle importante que podemos notar es el saludo de Jesús. Jesús saludó a sus discípulos 3 veces, diciendo, paz a vosotros. Lo dijo en el versículo 19, en el versículo 21 y en el versículo 26. Paz a vosotros. El saludo de Jesús era un saludo evangélico, porque anunció la paz. Sabemos que los discípulos tenían miedo de los judíos. Lo dice en versículo 19, al principio de nuestro texto. Y Juan nos dice por qué tenían miedo. Sin embargo, podemos suponer que temían una represalia de los judíos por ser seguidores de Cristo, de Jesús. Mateo relata en su evangelio que los judíos le acusaron de robar el cuerpo de Jesús. Mateo 12, versículo 15. Eso podía haber sido el motivo también por encerrarse en el lugar donde se reunían. De todos modos, que hemos visto la semana pasada, la tumba vacía no les dio consuelo. Tenían miedo y por eso no tenían paz. Jesús les saludó con el saludo típico de los judíos piadosos. Paz a vosotros. Sin embargo, en este momento sirve para un propósito mayor que un mero saludo. Por un lado, es un saludo típico de aquel entonces, pero también es un saludo evangélico. Es un saludo evangélico porque es basado en una verdad fundamental en el evangelio. Seguramente este detalle de la resurrección de Jesús fue escrito para el consuelo de los primeros lectores, una iglesia perseguida. Y como nosotros, también esta mañana, para ellos es también para nosotros un saludo evangélico. Cuando somos conscientes de que hemos ofendido gravemente a Dios y merecemos condenación eterna por nuestro pecado, un saludo como paz a vosotros es de gran consolación, ¿verdad? Dios estableció paz con nosotros por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente. Por tanto, Pablo dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La buena noticia del Evangelio para los que creemos es que tenemos paz para con Dios. Jesús sufrió voluntariamente la condenación divina que correspondía a nosotros. Todos nosotros que estamos aquí esta mañana merecemos la condenación de Dios por haber despreciado a Él y por haber despreciado
su voluntad. Y gracias a Dios que es compasivo y nos ofrece continuamente una paz evangélica. La paz evangélica es consolador en medio de las aflicciones y las dificultades. Es frecuente que sube en nosotros ansiedad cuando enfrentamos una situación difícil. La ansiedad es la raíz del miedo que surge en nosotros, seguramente los discípulos, detrás de las puertas cerradas, eran con mucha ansiedad. La ansiedad es una raíz de miedo. Cuando enfrentamos una situación difícil, imaginamos todo lo peor que puede pasar, ¿verdad? Creamos una película de horror en nuestra mente y sentimos miedo ante nuestra situación. Que no busquemos en esos momentos el consuelo y la paz en nada ajeno de Jesucristo. Que no busquemos sustitutos por lo que solo Jesús puede darnos. Ánimo, mis queridos hermanos, en nuestras circunstancias. Como Jesús se resucitó de los muertos, podemos conocer personalmente paz con Dios en toda circunstancia de la vida. Jesús dio a sus discípulos un saludo evangélico. Paz a vosotros. Jesús también les dio un regocijo duradero. Y lo vemos en el versículo 20. Y recordamos en Juan capítulo 16, Jesús avisó a sus discípulos que iba a haber un tiempo en que no le iban a poder ver. Si recordamos. Juan capítulo 6, versículo 16. Dice Jesús a sus discípulos en el aposento alto: un poco más y ya no me veréis. Y de nuevo, un poco y me veréis. Y luego en versículo 20 de este capítulo 16. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Y luego en versículo 22 del capítulo 16 de Juan. Por tanto, dice Jesús a sus discípulos: ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. El lloro y la tristeza de los discípulos se convirtieron en regocijo duradero a ver a Jesús resucitado. Gloria a Jesús, que es poderoso para cumplir toda su palabra. Amén. Juan dice en Juan 20, versículo 20, que los discípulos se regocijaron a ver a Jesús. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron a ver al Señor de nuevo, resucitado, vivo. Hermanos, tenemos hoy motivo para regocijarnos siempre en el Señor, que le veremos cara a cara un día. Primera de Pedro, si quieres buscar Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer los versículos 3 a 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9, que dicen: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo en una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservado en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe,
para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más precioso que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto, le amáis. Y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Tenemos motivo de gozarnos en el Señor siempre. Hermanos, el regocijo de los discípulos al ver y tocar a Jesús resucitado fue grande. Sin embargo, el regocijo que podemos hoy en día a conocer Jesús es aún mayor. Es un regocijo mayor porque Jesús sigue vivo, mora dentro de nosotros por su Espíritu Santo y su segunda venida se acerca cada día. Tenemos un mayor gozo, un motivo mayor de regocijarnos en el Señor Jesucristo. Sin embargo, no es un regocijo para todos. Uno tiene que abrazar a Jesús por fe. Jesús ofrece una paz evangélica y es la fuente de un regocijo duradero. También dio un encargo autoritativo. Es un encargo autoritativo porque procede de Jesús, quien tiene autoridad sobre toda la creación. Leemos en los versículos 21 y 23 de este capítulo lo siguiente. Jesús entonces les dio otra vez paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envió. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Este encargo forma el momento culminante del Evangelio de Juan. Durante su ministerio público, Jesús hizo alusiones del Espíritu Santo. Lo vemos en capítulo 15, en los versículos 26 y 27, que dice Jesús lo siguiente. Lo siento, en capítulo 7, versículos 37 a 39. Ahora vemos una alusión que Jesús dio al Espíritu Santo durante su ministerio. Capítulo 7 de Evangelio de Juan, versículos 37 y 38, dice, y en el último día del gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho las Escrituras, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. En el aposento alto había prometido darles a sus discípulos el Espíritu Santo, a sus discípulos en capítulo 15, en los versículos 26 y 27, cuando dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará
testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y ahora, en versículo 22, los discípulos reciben el Espíritu Santo personalmente. Y en los versículos 21 a 23 vemos que Jesús envía a sus discípulos y por extensión a su iglesia el poder del Espíritu Santo. Juan 17, versículo 18, en la oración de Jesús para la iglesia, oró: como tú me enviaste al mundo, orando al Padre, yo también los he enviado al mundo. La comisión de la iglesia procede de la misión de Jesús y de su autoridad. Mateo 28, 18 y 20. Vemos allí la autoridad de Jesús. Y acercándose a Jesús, les habló diciendo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 18: toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sin embargo, en sí mismos los discípulos no podían cumplir el encargo de testificar de Jesús sin el Espíritu Santo. Y dice en versículo 22 que Jesús sopló sobre sus discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo. El acto de soplar sobre sus discípulos da alusión a un texto en el Antiguo Testamento. Da alusión a Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando Dios creó al hombre. Dios sopló en Adán el aliento de vida. Así Jesús creó una nueva comunidad, su iglesia, a dar el Espíritu Santo. La comisión de la iglesia y el poder del Espíritu de Dios va de la mano, que no podemos tener uno sin el otro. Y por eso Jesús da un encargo a sus discípulos y también el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no fue dado un solo individuo, sino a los discípulos como un grupo, el cual representa la nueva comunidad de creyentes creada en Cristo, es decir, su iglesia. 1 Corintios 12, versículo 7 dice el siguiente. Pablo dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Lo que Juan relata aquí tiene su cumplimiento más pleno en el día de Pentecostés, que tenemos en Hechos, capítulo 2. Y luego el encargo de anunciar el perdón de pecados forma parte del mensaje de la nueva comunidad creada en Jesús. Hermanos, el mensaje de la cruz de Cristo divide la humanidad entre dos grupos de personas. Dos grupos de personas. Un grupo cree y recibe el perdón en el nombre de Jesús. El otro grupo rehúsa recibir el perdón en el nombre de Jesús. Y por eso los discípulos y la iglesia recibirán la misma respuesta que recibió Jesús cuando anunció las buenas nuevas de la salvación. El Evangelio divide la humanidad entre dos grupos. Los que se salvan y los que rehúsan de ser salvos.
Pues Jesús anunció paz evangélica, que es la fuente de regocijo perpetuo. Y nos da su Espíritu Santo para poder dar testimonio de Él. 3 detalles que son importantes. Solo quedan dos más en nuestro texto, 2 más detalles importantes para contemplar. Juan capítulo 20, los versículos 24 al 29, Jesús aparece una segunda vez a sus discípulos y eso permitió a Tomás verle también, ¿no? Verle también de la misma manera que los otros discípulos le han visto, ¿no? De ver sus manos y de ver su costado para que creyera. Al final de ese encuentro con Tomás, leemos 2 declaraciones maravillosas. La primera de esas declaraciones maravillosas pronunció Tomás. Tomás en versículo 28. Dice el siguiente: Jesús le respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Dios es una declaración maravillosa porque por ella Tomás declaró que Jesús es igual a Dios. Por eso es una declaración maravillosa. Dios que se reveló bajo el antiguo pacto, se reveló ahora en la persona de Jesucristo. Dios mío, Señor mío y Dios mío. En Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús dijo a sus discípulos: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Tomás podía declarar que Jesús es igual a Dios, Señor mío y Dios mío. Y Jesús es el Señor y Dios no solo para Tomás, sino también para todo el que cree en su nombre. Jesús es Señor y Dios. Por cuán maravillosa fue la declaración de Tomás, la respuesta de Jesús, una declaración aún más maravillosa. Versículo 29. Jesús respondió: Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Es una declaración aún más maravillosa. La comisión global de la iglesia establecida por Jesús y capacitada por su Espíritu se cumple por medio de la proclamación del Evangelio. Y ese Evangelio nos ha llegado a nosotros para que también podamos conocer a Jesús como Señor mío y Dios mío. Somos bienaventurados porque hemos abrazado por la gracia de Dios a Jesús como Señor y Dios. Vemos ese testimonio entre los gentiles, Pablo, hablando el Evangelio, proclamando las buenas noticias de Jesucristo. Y leemos en Hechos capítulo 17, versículo 48, esta respuesta de parte de los que creyeron. Oyendo esto los gentiles, y se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Son 2 declaraciones maravillosas. Y al final, el último detalle que vemos a contemplar en los versículos 30 y 31
es una conclusión de suma importancia para nosotros esta mañana. Es de suma importancia porque enfatiza que para aprovecharse de los beneficios de la salvación en Jesús tiene que creer que es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 20, los versículos 30 a 31, y muchos otros señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Dios nos creó ¿para qué? Para vivir y no para morir. Para conocer y tener la vida por la que Dios nos ha creado. Tenemos que creer en el Hijo, Jesús. Y tenemos que creer y confesar que Él es el Cristo, el Santo de Dios. Fijémonos que el mensaje de la salvación viene por medio de la palabra de Dios. Dice en versículo 30, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritos en este libro. Y vemos al final de su evangelio, en versículo 25 de capítulo 21. Y también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podrá contener los libros que se escribirían. El testimonio de Jesús fue escrito en un libro, en la Biblia. La Biblia es el único medio para conocer a Jesús y para encontrar en Él la vida eterna. Tan importante de tener un tiempo en la palabra cada día. ¿Sabes? Porque somos hombres y mujeres olvidadizos, ¿no? Y fácilmente podemos olvidar que hay vida, hay regocijo, hay gozo en Jesucristo en todas circunstancias de la vida. Y no tenemos que hacer una película de horror en medio de nuestras circunstancias, como no tuviéramos la ayuda del Señor. Como no estuviera en nosotros, poderoso. No encontramos la salvación por medio de un sentimiento. No encontramos la salvación por medio de una experiencia, sino encontramos la vida al creer en el Evangelio, escrito en un libro, la Biblia. No es solo reconocerle como una persona singular, sino es necesario confesarle como tu Señor y tu Dios. Requiere que creamos en el testimonio de la palabra de Dios acerca de Jesús. Y creer es confesar que Jesús tiene el derecho y la autoridad de gobernar toda área de nuestras vidas. Porque es el Señor, el soberano, el Dios poderoso. De confesarle significa que confesar que Él tiene la autoridad y tiene el derecho de hacer lo que Él quiera en nuestras vidas. La vida más feliz es una que descansa plenamente en Jesús y le sigue en obediencia como Señor y Dios. No hay otra manera para salvar el alma
y ser feliz fuera de rendirnos al señorío de Jesucristo. Es la única. Y conocerle así y rendirnos así a Él, de buscar de glorificarle y de encontrar nuestra felicidad, es la misma cosa. Que no podemos separar. Buscar su gloria y buscar nuestra felicidad. Porque cuando buscamos su gloria, cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador, Señor y Dios, encontramos nuestra felicidad. Un regocijo duradero, perpetuo, que no tiene fin y que solamente va a aumentarse. Aún más cuando vemos a Él cara a cara. Que el Señor dirija nuestros corazones a un mayor y más profundo amor por Jesucristo, que tiene como su fruto la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que el Señor bendiga su iglesia. Amén.